Continuando con la parte 2 de esta clase 10, hablamos ahora de la cavidad orbitaria. Nuevamente recordamos, ¿no es cierto?, que vamos a dividirla en tres macizos: el macizo superior o cefálico, el macizo medio sensorial, donde encontramos la cavidad orbitaria, el macizo inferior o digestivo, donde estaba la cavidad oral, que ya hemos hablado en la primera parte de este video. Ahora hablemos acerca de lo que vendría a ser la cavidad nasal, que nos toca hablar ahora. Esta cavidad nasal, ¿cierto?, está en relación directa, ¿no?, hacia los lados con las cavidades orbitarias, ¿no?, en la parte superior con los senos paranasales frontales, en la parte lateral inferior con los senos maxilares, o sea, los senos del maxilar superior, ¿no? Y nosotros a este nivel tenemos que la cavidad nasal está conformada por los maxilares superiores, por los huesos palatinos, por los cornetes inferiores, por el ungüis o lagrimal, por los huesos nasales, por el etmoides, ¿no?, por los cornetes del etmoides superior y medio, por el efenoides, por el hueso frontal y por el vómer respectivamente. Esta cavidad nasal va a tener una pared superior. Esta pared superior va a tener a su vez una parte anterior oblicua que está en relación directa con los huesos propios de la nariz y con el hueso maxilar superior, una parte media o horizontal que está en relación directa con la lámina cribosa del etmoides y que me va a abrir hacia lo que vendría a ser hacia la fosa anterior de la base de cráneo por intermedio de esta lámina cribosa, una parte posterior que está en relación directamente con el cuerpo del efenoides y en relación directa también evidentemente con el seno efenoidal y con el hueso vómer y el hueso palatino respectivamente. Una pared inferior que está en relación directa con lo que vendría a ser el proceso palatino del maxilar, ¿no?, por delante, y también la lámina horizontal del palatino por detrás. Luego tenemos la pared lateral en un primer plano, ¿no?, la cara interna del maxilar, la cara medial también de la apófisis pterigoides del efenoides, en un segundo plano el ungüis o hueso lagrimal, la lámina perpendicular también del hueso palatino, y en un tercer plano por los cornetes, el cornete inferior, que recuerden que es una estructura ósea independiente, las masas laterales del etmoides. La pared medial está conformada por el tabique nasal, y hay que recordar que este tabique nasal, ¿no?, a su vez está formado por el vómer, ¿no?, está formado por la lámina perpendicular del etmoides y por el cartílago septal respectivamente. Cuando yo fracturo recién ese tabique nasal, puedo ver la cavidad nasal propiamente dicha, ¿no? Y a su vez a este nivel puedo trazar fisiológicamente una zona preturbinal, una parte anterior, que está en relación directa con la cara interna del maxilar y con la parte inicial de las masas laterales del hueso etmoides y con el hueso ungüis. Fisiológicamente también trazo una parte turbinal media que está en relación directa con los tres cornetes, tanto el superior y el medio, que forman parte del etmoides, y el inferior, que es un hueso propio, con los meatos también, que son los espacios entre ellos, con la lámina cribosa del etmoides y con parte del paladar duro respectivamente. Esta parte se encarga de la turbulencia, la humidificación y el calentamiento del aire cuando ingresa a esta cavidad. Luego tenemos la parte posturbinal, que es la parte posterior, que está en relación directa con la tabla interna de las apófisis pterigoides y la lámina vertical del hueso palatino. ¿Qué tenemos cuando yo fracturo lo que vendría a ser el tabique nasal? Cuando fracturo el tabique nasal, yo puedo ver desde la parte que vendría a ser central los cornetes y los meatos. Los cornetes, recuerden que el cornete superior y el cornete medio son estructuras que forman parte del hueso etmoides, y el cornete inferior es una estructura ósea aparte. Entre los cornetes va a haber espacios que son los meatos: meato superior, meato medio, meato inferior. ¿Qué ubicamos en los meatos? Los meatos me van a conducir a los senos paranasales. El meato superior me conduce al seno esfenoidal, ¿no?, y a las celdillas etmoidales posteriores. El meato medio me conduce al seno frontal, al seno maxilar y a las celdillas etmoidales anteriores, y el meato inferior me conduce al conducto lacrimonasal. Por eso que cuando lloramos, ¿no?, sentimos nuestras lágrimas a ese nivel, porque hay una comunicación con el conducto lagrimal, ¿no? Y también cuando nos enfermamos, no realizamos una
una asistencia de esta enfermedad a nivel de vías respiratorias altas, también este moco purulento va a migrar a los senos paranasales y produce una inflamación, lo que se denomina como sinusitis. Luego, también hay que recordar que a nivel del meato medio, cuando yo levanto el cornete medio, yo voy a encontrar ciertas estructuras, entre ellos lo que vendría a ser la bula, que son la proyección de las celdas etmoidales medias, el canal uncibullar y la apófisis unciforme, ¿no? Respectivamente, donde se drenan las celdillas etmoidales medias, las celdillas etmoidales lo que vendría a ser anteriores. Luego también tenemos los orificios nasales. El orificio nasal anterior, que está en relación directa con la porción ósea, con los huesos maxilares, ¿no? Y con los huesos propios de la nariz por delante, y está en relación directa también con el vestíbulo nasal y las narinas, donde encontramos las vibrisas, esta zona, ¿no? Donde encontramos los vellitos, que son denominadas vibrisas. El orificio nasal posterior, que está en relación directa con las coanas, por arriba está en relación directa con el efenoides, con el cuerpo del efenoides, por abajo está en relación directa con la lámina horizontal del palatino, y en la parte lateral está en relación directa con el ala medial de la apófisis pterigoides, ¿no? Del hueso efenoides, y también en la parte medial está en relación directa con lo que vendría a ser el vómer. ¿Quién va a irrigar esta zona? Esta zona va a ser irrigada por la arteria etmoidal anterior, ¿no? Esta arteria etmoidal anterior apoya la irrigación del seno frontal, de la pared lateral de las fosas nasales, de las celdas etmoidales y también del tabique nasal. La arteria etmoidal posterior, que también es una rama de la oftálmica igual que la etmoidal anterior, apoya la irrigación de las celdas etmoidales posteriores y del seno esfenoidal respectivamente. La arteria esfenopalatina, que es una rama terminal de la maxilar interna, va a tener ramas laterales y va a tener ramas septales. Estas ramas septales son las que se anastomosan con la arteria palatina superior respectivamente. La inervación a nivel de la cavidad nasal va a estar dada por la parte somática sensitiva general y está en relación con el ganglio esfenopalatino. Este ganglio esfenopalatino que tiene los ramos nasales superiores y laterales que se encargan de la inervación de la mucosa y del cornete superior y medio. Ramos nasales posteriores que están en relación con el cornete superior y el tabique nasal, y ramos nasopalatinos que están en relación directa con el tabique y la mucosa palatina, ¿no? Ramo palatino anterior respectivamente. La inervación somática sensitiva general está dada por los nervios etmoidal anterior, ¿no? Que inerva la parte del tabique nasal, el techo de las fosas nasales respectivamente, el cornete medio inferior y el seno frontal con las celdillas etmoidales. El nervio suborbitario, ¿no? Que inerva lo que vendría a ser la piel de vestíbulo respectivamente. La inervación sensorial, vamos a ubicar la primera neurona a nivel del techo de las fosas nasales. Hay que recordar que toda la cavidad nasal está cubierta por lo que vendría a ser la mucosa pituitaria, ¿no? Y ahí encontramos la primera neurona periférica. Esta neurona, las raicillas van a migrar por la lámina cribosa y van a formar lo que vendría a ser el bulbo olfatorio, donde ubicamos a la segunda neurona periférica. Y la tercera neurona periférica migra por la cintilla olfatoria y va hacia la corteza cerebral a la rinoencefálica, respectivamente. La parte simpática, ¿no? La inervación simpática está dada por fibras postganglionales del ganglio simpático cervical superior y llega a nivel del ganglio esfenopalatino respectivamente. Y también a las fosas nasales, dando un efecto vasomotor. La inervación parasimpática está dada por el núcleo lacrimonasal del nervio facial, que es visceromotor, y también viene a través del nervio ovidiano, recordando que la formación del nervio ovidiano es por los nervios petrosos, superficial mayor y profundo mayor. También inerva la glándula lagrimal y la glándula mucopalatina respectivamente, ¿no? Y hasta ahí hablamos de lo que vendría a ser cavidad nasal, para luego abordar cavidad orbitaria. Hacemos una pausa.